Tiempo tan lindo que nos toca vivir, un tiempo de aprender la palabra de Dios. Tenemos la libertad de poder hacerlo, tenemos los medios para poder estudiar la palabra, para poder aprender un poquito más. Hay lugares en donde directamente esto no se puede hacer, pero hoy por hoy vivimos tiempos buenos delante del Señor, tiempos de libertad para poder aprender un poquito más acerca de Él. Estamos en el capítulo 18 y a esta altura ya estamos introduciéndonos en la parte final. El capítulo 18 es un capítulo de intercesión, de transición, mejor dicho, en el cual el segundo viaje de Pablo ya está llegando a su fin y va a estar la preparación del tercer viaje. Este capítulo tiene un contenido muy rico, no porque los demás no lo tengan, pero tiene un contenido muy rico respecto al desaliento, a la necesidad del siervo de Dios de ser animado, de ser nuevamente restaurado, levantado por el Señor, el poder de una visión, el desarrollo de un hombre de Dios. Es muy rico en contenido, por eso, como te digo, es importante que tengas tu lapicito, que tengas tu cuaderno, para poder anotar y que no se te escape absolutamente nada de todo esto. Seguramente después lo vas a estar repasando y el Espíritu Santo va a seguir hablando a tu vida. Bueno, en el capítulo 17 ya tenemos a un Pablo que pasa por Tesalónica, por Berea y por Atenas. Y del paso por cada lugar, si bien podemos decir que hay fruto, pero también podemos decir que hay bastante oposición. Qué importante que es que nos podamos poner un poquito, empatizar con Pablo, ponernos en sus zapatos y poder entender qué pasa cuando él va a desarrollar el ministerio e inmediatamente, ¿cierto?, sus mismos paisanos, los mismos judíos, se levantan contra él por celos, lo calumnian, él se va a otro lugar. Parece que la cosa es un poquito mejor porque hay solicitud para escuchar la palabra de Dios, pero también los mismos judíos de Tesalónica se trasladan hacia Berea para hacerle la vida imposible. De ahí Pablo pasa para Atenas. En Atenas, bueno, evidentemente los paisanos no lo molestan, pero ¿qué pasa? En este lugar Pablo es menospreciado, se burlan prácticamente de él, diciéndole: en otro momento vamos a estar escuchando tus palabras respecto a la resurrección, como sacándoselo un poquito de encima, habiendo muy poquito fruto allí en Atenas. Entonces, por supuesto, si nosotros nos ponemos un poco en el lugar del apóstol, realmente el desánimo tarde o temprano se asoma. Hoy por hoy, lógicamente, necesitamos un mensaje motivador, necesitamos una fe creciente, pero también necesitamos la conciencia de que la oposición va a estar presente y necesitamos un carácter que pueda responder tanto al estímulo de la bendición como también a la oposición. En medio de esto, Cristo se va formando en nosotros y nuestro carácter espiritual como hombres, como mujeres de Dios, se va consolidando. Aquí vamos a ver cómo el Señor se ocupa de fortalecer la vida del apóstol Pablo. Entonces, ya en el capítulo 18, en el versículo 1, nosotros lo vamos a tener a Pablo en la ciudad de Corinto. Hablar de esta ciudad es seguramente el lugar donde muy pocos decidirían abrir una iglesia. Corintio era una ciudad portuaria, era una ciudad en donde podríamos hablar de un aspecto multicultural. Es un lugar en donde los soldados romanos lo tenían como lugar de retiro y era un lugar de depravación en todos los aspectos, de exceso en todos los aspectos. Sería un poquito lo que hoy conoceríamos como Las Vegas, era Las Vegas de esa época. De hecho, había algunos rasgos culturales muy particulares. Cuando alguien decía que iba a salir a pasarla bien, decía: salimos a corintiar. Hablar de un hombre corintio era hablar de una persona fornicaria o de una persona adúltera, como hablar también de una mujer corintia
era hablar de una prostituta. Este lugar se caracterizaba porque allí se erigía el templo a la diosa Venus y el culto que se hacía a Venus era a través de 1000 sacerdotisas prostitutas que la manera de dar una ofrenda a su diosa era teniendo actos sexuales libertinos. Todo esto era un poquito el marco de la ciudad en donde el apóstol Pablo va a estar levantando una iglesia. Sin embargo, vamos a ver algunas características, no vamos a ver que Pablo, como en otros lugares, se lanza de lleno a la predicación, sino que él va a entrar de una manera distinta. Ya te invito a que puedas estar viendo en el capítulo 18, versículo 1, dice, después de estas cosas, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de Atenas, ¿no es cierto? Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, llega a este lugar y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Priscila y Aquila son dos judíos que son deportados. Y acá vemos un poquito, de alguna manera, el primer estímulo que el Señor va a estar dándole a Pablo. Aquí lo vemos a Pablo solo. Sin embargo, aparecen dos personajes que son Priscila, Aquila, dos cristianos que van a estar junto con Pablo. No se sabe si ya eran cristianos cuando vinieron del Ponto o si se hacen cristianos, ¿no es cierto?, se convierten en el trato que tienen con Pablo, pero sí el Señor se encarga de acercar a alguien. En el servicio, muchas veces el desánimo está presente cuando se sigue una visión y cuando hay tanta oposición. Primeramente tenemos que comprender que la oposición es algo natural cuando estamos haciendo el plan divino. Es tan real el reino de los cielos como el reino de las tinieblas, es tan real el éxito y la victoria del reino de Dios como la oposición del reino de las tinieblas. Bueno, a Pablo ya le fue dicho cómo iba a ser su ministerio y todo lo por lo cual él tendría que pasar. Pero la realidad es la realidad y uno se siente a veces desanimado. Y no existe para un siervo de Dios que se siente desanimado y que se siente solo cuando alguien viene y le levanta los brazos. Cuando alguien viene y dice, estamos juntos en esto, estamos con vos en esto, y ahí se arma un equipo, que de hecho se armó un equipo. Priscila, Aquila y Pablo forman un equipo. Y es el primer consuelo que viene por Pablo, para Pablo. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Priscila, Aquila hacía tiendas. Pablo, como ex fariseo, al fariseo le era requisito tener un oficio. El fariseo no enseñaba y era pago por la enseñanza, ¿no es cierto?, sino que él vivía de su oficio, salvo cargos elevados, ¿no es cierto? Pero en lo general, cada uno de los fariseos vivía de su propio oficio. No hay casualidad en todo esto, juntos participan del mismo oficio, entonces se ponen a hacer tiendas. Estas tiendas no eran carpitas chiquititas, eran tiendas de campaña, tiendas en donde se vivía. Eran tiendas de gran magnitud y no habían galpones, no habían máquinas de coser, todo esto lo tenían que hacer a mano. Pablo, ¿qué hacía? De lunes a viernes trabajaba de día a noche en esto, y el sábado, que era día de reposo, ahí era donde él ministraba. Esto lo vivió durante un tiempo. También esto nos puede abrir un poquito el pensar, ¿tiene que trabajar el pastor? ¿No tiene que trabajar? En todo esto hay una realidad, y es la necesidad del pueblo. Nosotros, prácticamente, junto con mi esposa, desde el día que hemos estado pastoreando, lo hicimos de muy jovencitos, siempre tuvimos que trabajar y siempre trabajamos, y a nosotros nos gusta trabajar, no es nada que de alguna manera que no nos guste hacer. Sin embargo, también entendemos que hay momentos que la necesidad demanda de alguna manera una definición, porque si no, no se va a rendir bien en ninguna de las dos cosas. Todo esto es un asunto de proceso, es un asunto de tiempo, es un asunto también de testimonio. Pablo
trabajaba por un motivo que después vos lo vas a estar viendo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 3, cuando él defiende su ministerio como apóstol frente a aquellos que lo acusaban y decían que él se valía de su apostolado, ¿no es cierto?, para obtener ganancias. Entonces, esta actitud, esta acción que él tiene en este tiempo, le permite a él poder responder a esas acusaciones. Muy bien. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Recordamos que discutir no es el discutir nuestro, no es el enojarse, no es el debatir enérgicamente, sino es el hacer entender. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, acá tenemos el segundo consuelo. El primer consuelo lo tenemos con Priscila y Aquila. El segundo consuelo lo tenemos, ¿quién viene? Viene el equipo misionero de Pablo, ¿no? Entonces ya lo tenemos a Priscila y Aquila, ya lo tenemos a Timoteo y a Silas. Entonces ahí comienza, ¿no es cierto?, este consuelo en la vida del apóstol. Dice que vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación, ahí cambió, ¿no es cierto?, de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo vienen de Macedonia con ofrenda de Macedonia que permite que ahora sí Pablo pueda estar dedicado completamente a la predicación de la palabra. El testimonio de Pablo es muy lindo, pero vos imaginate que Pablo trabajara haciendo este tipo de tiendas de lunes a viernes, de la mañana a la noche, y el sábado era el único día, como día de reposo, que él podía predicar. Lo que Pablo podía hacer era muy, pero muy limitado. Por eso digo que hay momentos y hay tiempos. Hay tiempos en donde hay que correr, que hay que tomar decisiones, y hay tiempos en donde hay que hacerlo todo. Es importante que uno sea sabio en discernir los tiempos. 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Acá, para ver semejante respuesta enérgica del apóstol Pablo, es importante notar la palabra blasfemia. Cuando nosotros hablamos de blasfemia, hablamos de menosprecio, hablamos de algo completamente deliberado que se hace hacia la persona de Jesús, hacia la obra de Jesús. ¿Esto qué es lo que implica? Un rechazo, una apostasía, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, frente a esto, Pablo está diciendo: a partir de este momento, ustedes ya no son más mi responsabilidad. Yo tengo como ministerio ir a los gentiles, me sacudo, cuando dicen que se está sacudiendo, me libro de la responsabilidad. Es un poquito basado en Ezequiel, ¿no?, cuando habla de la atalaya, que la responsabilidad de la atalaya, ¿cuál es? Advertir, ¿no es cierto? Si él advierte y nadie hace caso, él es libre, ¿no es cierto?, de la consecuencia sobre las personas. En este aspecto él se está desligando de la responsabilidad. Ellos son los que lo rechazan. Esto también sucede muchas veces en la iglesia, cuando las personas por algún motivo no se sienten cómodas y toman la decisión de irse a otro lugar. Vos, hasta última consecuencia, como pastor, tenés que estar con las personas, pero cuando la persona toma la decisión, a partir de ese momento, ellos dejan de ser tu responsabilidad delante de Dios y pasan a ser responsabilidad del pastor al cual los va a estar pastoreando. 18:7. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Pablo se sacude los vestidos, deja a los judíos que blasfemaron, y ¿en dónde se abre la iglesia, Pablo? Al lado de la sinagoga, en la casa del Justo, ¿no? Entonces vos decís, pero parece que esto no está muy bien, no está muy bien visto. Automáticamente él se desentiende. Ellos están blasfemando, ellos están rechazando, pero el Señor está abriendo en ese lugar una puerta, y vamos a ver el porqué también de ese lugar tan especial. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué quiere decir? No solamente Pablo se va a la casa que está al lado, sino que el principal de la sinagoga se convierte.
Entonces ahí tenés una razón por la cual estaba uno al lado del otro. Se convierte y por supuesto con ello también comienza a haber una conversión masiva. Fíjate también qué importante que es movernos en la visión del Señor. Por supuesto no vamos a poner en tela de juicio lo que Pablo hizo, pero sí entendemos por medio de la palabra de Dios que el Señor lo llamó a un ministerio a los gentiles. Entonces cuando Pablo toma la decisión de irse hacia los gentiles, automáticamente empieza el fruto. Qué importante y en este tiempo cuánto me está hablando el Señor respecto a movernos en la visión de Dios. Qué importante es interpretar lo que el Señor quiere y podernos mover en ello. Todas las cosas que muchas veces no acontecen en nuestra vida es porque nos movemos bajo nuestros propios criterios. Pero cuando nosotros entramos en la visión de Dios, cuando nosotros entramos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, todos los recursos divinos fluyen a favor de la persona que obedece. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, y ahí vemos el tercer consuelo. Prestale atención a esto. Aquilas y Priscilas, Timoteo y Silas, y ahora la visión. Tres aspectos que terminan levantando el ánimo de Pablo. Gente que se acerca, amigos que se acercan y vienen, y una visión que confirma lo que Dios quiere hacer a través de la vida de un hombre. Y eso es también lo que cada uno de nosotros necesitamos. A veces buscamos consuelo en los momentos de desánimo en cosas distintas, pero Dios tiene preparado consuelo espiritual para la vida de cada uno de nosotros. El consuelo viene de parte de Cristo a través de una visión o de renovar la visión de Él, de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida y a través del cuerpo de Cristo. Volveme un poquito atrás, perdóname, al 9, 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles. ¿Por qué le está diciendo esto? Justamente porque hay temor y porque la tendencia ¿cuál es? Callarte la boca. Cada vez que hablamos del Evangelio, y el Evangelio cuanto más puro sea transmitido, más rechazo va a haber en las personas. Pablo todavía, seguramente en su mente está el rechazo que tuvo en Atenas, cuando lo menospreciaron diciendo, bueno, andá y después en otro momento charlaremos de esto, como diciendo nunca más, no te queremos ver más con este mensaje, ¿no es cierto? Cuántas veces nosotros hablamos el mensaje de Cristo, la gente nos rechaza, viene sobre nosotros un poquitito de intimidación, no queremos hablar, pero aquí el Señor le está diciendo, pese a todo esto, pese a todo lo que te está tocando vivir, no temas, habla y no calles. Y esto es para nosotros, iglesia. No temas, habla y no calles. No temas al rechazo, habla y no calles. Porque yo estoy contigo y pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Recordamos lo que hablamos al principio, Corintio, ¿cómo era? Donde vos menos te ibas a imaginar que iba a haber pueblo de Dios en donde era en Corintio. En Corintio dice que era el paraíso de los borrachos y el infierno de la mujer virtuosa. O sea que imagínate considerar en ese lugar que iba a haber un pueblo, pero Dios tenía un pueblo preparado. ¿Qué quiere decir? Dios tenía justos guardadores de verdad, no gente convertida, pero sí gente cuyo corazón estaba listo para que alguien hablara y no callara. Hay pueblo en esta ciudad, hay pueblo que está preparado en este tiempo, hay pueblo que está esperando personas que hablen y no callen, porque están preparados para recibir a Cristo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Por supuesto que una visión me va a llevar a mí a la acción. Nosotros no vemos a Pablo detenido tanto tiempo en un lugar, pero sí lo vemos aquí porque hay una visión que lo está impidiendo a él que hacer lo que el Señor mandó hacer.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Qué importante que es la visión de Dios, porque los problemas y la oposición sigue. Había un programa de humor, ¿no es cierto?, que hacían un sketch que era el peor día de tu vida. ¿Y qué es lo que le hacían a la persona? Le hacían pobre la vida imposible, le desconectaban los grifos de la... O sea, que iba a la mañana al baño, prendía la canilla y el chorro de agua le daba en la frente, se abría para hacerse un café, se le caía la alacena, el auto tenía las gomas pinchadas y se volvía loca la persona. Imagínate cuando se dan varias cosas así simultáneamente. Imagínate el apóstol Pablo, todo lo que está haciendo se levantan los judíos y se opone. Habla, se levantan los judíos y se opone. Pero acá está presente la visión de Dios. Sin la visión de Dios, ninguno de nosotros lo podríamos hacer, porque a la más leve oposición inmediatamente dudaríamos y renunciaríamos. Pero cuando la visión de Dios está presente en nuestras vidas, la tentación va a venir, las dudas van a venir, pero la visión de Dios va a pesar más en nuestros corazones y nos va a mantener firme en medio de la oposición. Es necesario que tengas una visión clara de Cristo. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Acá hay una suspicacia. Van al procónsul y tratan de buscar la manera de que la acusación que le van a presentar a Pablo sea válida. Como dijimos, todo funcionario romano lo que le interesaba era, no lo molesten al César, no quiero yo tener una mala fama delante del César, pórtense bien, no me hagan lío y está todo en orden. Entonces, para tratar de acusarlo o que tengan algún caso contra un judío, tenía que ser justificado de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la artimaña que ellos utilizan? Dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿No es cierto? O sea que para honrar a Dios hay que quebrantar la ley. Y por supuesto, cualquier funcionario romano en donde la ley de alguna manera fuera atentada, ahí lógicamente iba a tomar parte. Pero el procónsul era una persona que tenía, en particular, Claudio, tenía muy bien dividido lo que era el asunto religión y lo que era el asunto Estado. Él no se metía en donde no se tenía que meter. Los problemas de ustedes, arréglenlo ustedes. Los problemas que tienen que ver con Roma, los arreglo yo. Los que tienen que ver con ustedes, arréglenlo ustedes. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera alguno, Galión, perdónenme, no Claudio, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Vamos al 15. Pero si son cuestiones de palabra y nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Yo en esto no me meto. Arréglenlo ustedes. 16. Y los echó del tribunal. Listo, no quiero tener problema con esto. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea que Galión, péguenle si quieren, arréglensela ustedes, no me metan a mí en esto, yo estoy para otra cosa. Galión, recordamos, era el principal de la sinagoga que ahora se había convertido. 17-18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Acá tenemos un... Vieron que a veces dicen que Pablo era muy machista, ¿no? Pero si vos prestás atención, acá el nombre que está primero, ¿cuál es? El nombre de Priscila. Seguramente ahí la que llevaba las riendas a nivel espiritual era Priscila, ¿no es cierto? Era la más fuerte. Entonces es mencionada de esta manera. Habiéndose, volvemos un cachito para atrás. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hechos votos. Siempre se entra un poquito en contradicción, ¿no? Cuando se habla de que Pablo por ahí algunas cosas que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la ley judía las hacía. Entonces todos sabemos que Pablo no las
hacía para justificarse a sí mismo, no las hacía, ¿no es cierto?, con el valor que le daba el judío, sino que había rasgos culturales que Pablo por ahí respetaba. Esto era bien aceptado por los judíos y también esto nos habla de algo. Hacer votos, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que sería el voto nazareo, era ir un poco más de lo que el común de las personas hacía. El común de las personas satisfacía una constante. El que hacía un voto era que una consagración extra. O sea que esto no hacía absolutamente la diferencia, sino al contrario, hacía la diferencia sí para bien. Quien veía a Pablo rapado estaba viendo, ¿no es cierto?, que él estaba haciendo un paso más para con Dios. Y en la vida real era cierto. Pablo estaba haciendo o estaba consagrándose cada vez más a Dios a través de Jesucristo. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea que deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Fíjate también el compromiso de esta pareja, ¿no es cierto?, que una vez que son deportados, no son personas que tienen lástima de sí mismos, diciendo, pobrecito de nosotros, ¿qué haremos de nuestra vida? Sino que ellos entienden aquello a lo cual Dios los llamó, entienden que la deportación no ha sido un asunto de hombre, sino de la soberanía de Dios y entienden su lugar al lado del apóstol Pablo. Entonces lo acompañan en todo el viaje, pero acá Pablo los está dejando en Éfeso y ellos no tienen absolutamente ningún problema. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Recordamos que anteriormente se quedó 1 año y meses, pero aquí no se queda. ¿Por qué? Es un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es un hombre que tenía una visión de Dios y es un hombre que respeta aquello que el Señor está queriendo hacer en su vida y a través de su vida. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Recordamos bien que Jerusalén es uno de los focos de predicación, como luego Éfeso se convierte en uno de los focos, son los lugares más importantes en donde se promulgaba el mensaje, ¿no es cierto? Él con su voto ha de volver para representar, ¿no es cierto?, su voto en Jerusalén, tiene que volver allí, pero todo tiene que ver también con confirmar a los hermanos y con continuar en un orden estratégico lo que Dios le mandó hacer. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea que hace todo el pasaje nuevamente para poder estar confirmando, para poder testimoniando todo lo que ha ocurrido a través de su ministerio, 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es extraordinaria la labor que hace el apóstol Pablo. Él no dejaba nada librado al azar, no hacía nada y después se olvidaba, sino que luego pasaba y confirmaba para ver si la semilla que había sembrado estaba creciendo y si estaba creciendo de manera sana. Una labor completa, una labor estratégica, una labor espiritual. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Acá aparece un personaje muy importante. Digo que es muy importante, ¿por qué razón? Porque la misma palabra de Dios se encarga, ¿no?, de destacar que es un varón poderoso en las Escrituras y un montón, ¿no?, de ponderación más que hay sobre este hombre, que lo vamos a ver ahora a lo largo del relato. Apolos es natural de Alejandría. Alejandría también es un centro cultural. Es un lugar en donde se traducía del hebreo, ¿no es cierto?, a el griego. La Septuaginta, de hecho, surge en este lugar. Y Apolos es oriundo de este lugar. Por eso no es de extrañar su preparación. Sin embargo, su preparación era limitada en ciertos aspectos, como vamos a ver ahora.
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ves que pondera, ¿no es cierto?, que está marcando qué quiere decir de espíritu fervoroso, una persona apasionada, pero no es un loco, es un apasionado con fundamento. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea que había en él pasión, había en él diligencia. Qué lindo cuando en el carácter de un hombre de Dios, ¿no es cierto?, está este equilibrio entre la diligencia y la pasión. Aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan, hasta ahí llegaba su conocimiento. A veces nosotros nos limitamos en cuanto a hablar y no callar, pese a que hay mucho pueblo en la ciudad, por nuestro pequeño conocimiento. No, yo apenas conozco un poquito, pero algo que es importante entender, cuando hubo un arrepentimiento en tu vida, cuando hubo una entrega, automáticamente la vida nueva está en vos, por medio del Espíritu Santo de Dios. Cristo vive en vos. Y a partir de ese momento, lo poquito que vos tengas es espíritu y vida, y cuando vos das vida, produce vida en otras personas. Por supuesto, te falta un montón, me falta un montón, tenemos que aprender un montón por delante, pero lo importante y lo responsable de nuestra vida es dar lo que ya tenemos. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces ahí vemos que hay un porqué, Priscila y Aquila se quedan en Efeso, hay un propósito, Dios tiene un hombre allí que es necesario ser discipulado. ¿Quién lo va a discipular? Aquellos que quedan en Éfeso, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila con humildad le van a enseñar lo que a este hombre le falta. No es que vamos a hacerlo callar porque está diciendo cualquier cosa, no, reconocemos que hay algo de Dios en este hombre, vamos a estar aportando sobre este hombre lo que a este hombre le falta. Y también vamos a ver que Apolos no se asegura a sí mismo, no se enorgullece en sí mismo, sino que es dócil para recibir de Priscila y Aquila, que tal vez no son tan elocuentes, no son tan fervorosos, pero sí tienen el conocimiento que le está faltando a él. Y qué lindo cómo se edifica el cuerpo de Cristo. Qué lindo que es cuando entendemos que otro tiene lo que nosotros no tenemos. Y qué lindo que es cuando podemos tener la docilidad y la humildad para crecer juntos, para aportar uno en la vida del otro y no para jactarme de lo que tengo y de lo que el otro no tiene. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto es importantísimo. Vos fijate, él tiene el sentir de avanzar en la obra, de ir a un lugar determinado. Los hermanos le animaron, el cuerpo, no es que le pusieron palos en la rueda, no, ¿para qué vas a ir allá? No, quédate acá hasta que aprendas, porque ahora estás vos muy emocionado. No, le animaron. Escribieron a los discípulos que le recibiesen, eso es importante, ir con recomendación. Si vos te mandás para cualquier lado y no te conoce nadie o recibís a alguien que no conoces, corres graves peligros en muchos aspectos. En este aspecto vos ves que la iglesia primitiva es ordenada. Enviamos a un hombre, pero ese hombre nos representa. Ese hombre tiene una recomendación. No es que salió de cualquier lado, no. Tiene nuestro aval. Y llegado, vamos de nuevo para atrás, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No era solamente un sentir natural, era una guía de parte de Dios, hay un respaldo del cuerpo de Cristo y hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? La iglesia es edificada. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrado por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por supuesto, su mensaje es totalmente cristocéntrico. ¿Cuánto necesitamos nosotros que el mensaje que nosotros damos
que al tiempo de poder convencer a las personas o pretender convencer a las personas, labor que hace el Espíritu Santo y que no hacemos nosotros, no caigamos en el juego o en el enredo de nuestras propias palabras. Vemos en el caso de los atenienses que muchos no querían escuchar acerca de la resurrección y se burlaban. Pero cuando la persona escucha la palabra de Dios y el Evangelio como es, eso es lo que realmente trae fruto. Apolos, pese a su pasión y a toda su preparación, recibe el consejo de Priscila y Aquilas, y ¿qué es lo que entienden? Entiende que es el mensaje de Jesucristo, tal cual es lo que tiene que predicar. Muy bien, hasta allí llega la palabra del Señor el día de hoy. Entonces, como te dije en un principio, qué rico que es el contenido del capítulo 18. Vemos personajes como Priscila, Aquila, Apolos. Vemos también la importancia de lo que es el consuelo de Dios en los momentos de oposición en el ministerio. Y qué importante que es en el tiempo en el que estamos creciendo, no solamente en el aprendizaje de la palabra de Dios, podamos también crecer en el Espíritu. Podamos entender que en el momento que hemos aceptado el desafío de llevar adelante la obra de Dios, la oposición va a estar presente. No como si algo extraño acontece, sino al contrario, no hace ni más ni menos que confirmar la realidad de que estás por buen camino. Y la realidad en medio de todo esto también es que hay una visión de parte de Dios que te dice, habla y no calles. Primero porque hay mucho pueblo en este lugar. Tal vez vos estás viendo y decís, no hay nadie, es difícil, son duros, pero el Señor te está diciendo, eso es cierto, pero yo tengo preparado un pueblo en este lugar. Si vos hablas y no callás, vas a entender que ese pueblo está preparado y donde escuchen mi palabra, ellos van a estar echando mano al Evangelio. Pero si vos callás, si vos no hablás, yo sigo teniendo pueblo en este lugar, pero lamentablemente se va a perder. Que ninguna oposición y que ningún desánimo, querida iglesia, ningún sentimentalismo nos impida dar lo que nos ha sido dado. Habla y no calles. Hay una iglesia que consuela, hay una visión de Dios que consuela, pero también hay una responsabilidad personal de poder dar aquello que nos ha sido dado. Habla, querida iglesia, y no calles, sobre todo en estos tiempos presentes, donde hay tanto pueblo preparado, listo para escuchar la palabra de Dios, listo para escuchar que Cristo vino a este mundo, murió, entregó su vida por la salvación de cada uno de nosotros para perdón de pecados y vida eterna. Abre tu boca, querida iglesia, y no calles.